Bienvenidos a una sesión más del taller Pluralismo Cultural y Minorías en la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy es un día especial para nosotros porque hay uno de nuestros estudiantes que expone un trabajo que es fruto de una reflexión sobre su tema de tesis. El estudiante es Wilmer López. El tema de fondo es las fronteras de la justicia según Martha Nussbaum y Wilmer López hizo un máster en la Universidad de Barcelona, que ahora veníamos hablando, y actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid sobre la cuestión de la inmigración. Solo me gustaría decir, a modo de presentación, que a mí Martha Nussbaum me parece una de las filósofas más interesantes por su enfoque que tiene de las cuestiones clásicas con las cuestiones actuales y, por ejemplo, su enfoque de las emociones me parece muy, muy interesante. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con, ahora lo voy a explicar, pero Los límites de la justicia es un libro dedicado a aquello que no está en el contrato social, que según Martha Nussbaum tiene que ver con los animales, las personas con discapacidad o las naciones sin Estado. Y lo que va a hacer Wilmer es aplicarlo a la cuestión de los inmigrantes irregulares y de los refugiados. Y agradeciendo a Wilmer que haga la ponencia de hoy, y esperando recibir también el feedback de los asistentes, le cedo la palabra. Ya está compartida, ¿verdad? Vale, pues buenos días a todos y todas. Primero, pues como ha mencionado el profesor, soy doctorando aquí en la Carlos III de Madrid, este es iniciando mi tercer año. Y tengo el gusto de contar con el profesor Oscar Pérez de la Fuente como director de tesis. Y aprovecho, profesor, para agradecerle no solo por la oportunidad de presentar en su taller, sino por la confianza depositada. Bueno, como pudieron observar en la información que se envió a los correos, en esta sesión se presentarán una serie de reflexiones sobre la justicia y los deberes humanitarios que tenemos los seres humanos, pero en especial me voy a enfocar en los migrantes y refugiados, pero tomando como referencia el enfoque de las capacidades, el cual es un concepto que ha creado la filósofa americana Martha Nussbaum y que ha sido presentado en su libro Las fronteras de la justicia, que, bueno, de hecho las diapositivas están un poco corridas, no sé por qué. Pues nada, el contenido de la presentación hace parte de mi investigación doctoral y en la cual analizo desde una perspectiva de la filosofía política y de la ética, ¿no? Cómo el fenómeno de las migraciones masivas en los últimos años ha transformado la dinámica de las democracias occidentales, ¿no? Y las ha hecho a estas cada vez más reacias a esa noción universalista y progresista de los derechos humanos con la que nacen las Naciones Unidas, ¿no? En la posguerra, ¿no? Y que las ha llevado a aislarse y a encerrarse en sus fronteras, en esto que Javier de Lucas llama como la fortaleza europea, ¿no? Por llamarlo de una forma, ¿no? Y esta lamentable situación me ha llevado a plantear dos interrogantes en mi investigación. La primera es, ¿cuál es el límite o el alcance de nuestras democracias liberales, ¿no? Y segundo, ¿qué deberes de humanidad tenemos para con los demás, si es que tenemos deberes, ¿no? Pues bien, en este punto de la investigación es donde aparece Nussbaum. Sus aportes a la teoría de la justicia resultan sumamente útiles para resolver estos cuestionamientos, pero lo más importante, lo más interesante en mi opinión es que además de establecer un panorama de la situación actual, Nussbaum también nos ofrece una especie de guía práctica que nos permite
reconducir ciertas nociones de la justicia que tal vez se han deformado, ¿no? Y que podemos reconducirlas y ponerlas un poco más armoniosas con los derechos humanos y la dignidad humana, ¿no? Entonces, pues ya puestos un poco en contexto, entremos a reflexionar sobre el contenido de la obra. Okay. La flechita. Una flecha abajo. Eso es ahí. Sí. Y le doy clic derecho o izquierdo, derecho, me imagino. derecho. Ok, no funciona. Bueno, no pasa nada. Bueno, Nussbaum inicia su obra afirmando que la teoría de la justicia presente en los estados occidentales no es justa con todos, ya que solo extiende sus principios de la justicia hasta cierto punto, dejando por fuera a tres grandes grupos de la sociedad política, ¿no? Estos son las personas con deficiencias mentales y físicas, los extranjeros y los animales. Y sí, Nussbaum es defensora de los derechos de los animales y los considera también parte esencial de nuestra existencia, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que esto pase en la justicia, que tengamos estos límites? Pues bien, la autora menciona que para explicar esta cuestión habría que remitirse a los orígenes de la teoría del contrato social, que es esta doctrina de la filosofía política que sostiene que el contrato social, que el hombre salió del estado de naturaleza y se pactó una sociedad política, ¿no? Mediante un contrato. Y recuerda que los teóricos contractualistas más influyentes como Hobbes, Locke o Rousseau sostuvieron que el pacto o el contrato social fue posible gracias a dos hechos. El primero es que los seres humanos, todos, poseen una igualdad aproximada, tanto en poderes como en capacidades. Y un segundo hecho es que la motivación que llevó al hombre a unirse en sociedad fue la búsqueda del beneficio común. Pues bien, en cuanto a la igualdad, por ejemplo, Hobbes sostenía que la diferencia entre hombre y hombre no era tal que uno pudiese reclamar un beneficio adicional sobre los demás dentro del contrato social, ¿no? Y Locke siendo más preciso, aún escribió: Dios ha dotado a los hombres de razón para organizar su vida, ¿no? Para Locke, la razón era una condición natural a los hombres, ¿no? Y sobre esa misma base también podemos mencionar que Rousseau respaldaba esa presunción de igualdad, ¿no? Y sostenía que la única diferencia entre seres humanos era la que ha sido impuesta por la sociedad, ¿no? Basado en las clases sociales o las castas, pero que no se trataba de una diferencia, digámoslo, en términos biológicos, en capacidades, ¿no? Sino que era una desigualdad más bien artificial, que era la que colocaba, la que imponía la economía, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que Nussbaum llega a esta conclusión? Pues bueno, primero expone que afirmar que todas las personas poseen una igualdad aproximada es una afirmación abiertamente falsa, pues es innegable que existen personas con capacidades muy limitadas en la sociedad, ¿no? En algunos casos llegan a ser casi nulas, ¿no? Convirtiendo a estos seres en dependientes de otros para sobrevivir, ¿no? Y en este punto, Nussbaum expresa que las capacidades humanas dependen siempre de tres escenarios. El primero de estos es la lotería del nacimiento o el reino del azar, como ella lo llama textualmente. Y en este punto podemos hablar, por ejemplo, del nacimiento de una persona con síndrome de Down, ¿no? En términos de capacidades mentales, pero también se refiere a las capacidades en poderes. Y aquí, por ejemplo, ella pone uno de los ejemplos y es que un niño que nace en Canadá, por ejemplo, no tendrá, o bueno, tendrá unas capacidades
y unos poderes diferentes a uno nacido en Bangladesh, ¿no? Por estar expuesto a una mejor educación, a una mejor alimentación, por las enfermedades que están en su entorno, ¿no? Pero también por un sinfín de oportunidades más que impactarán su vida, ¿no? De forma negativa o positiva, ¿no? Otro escenario que condiciona las capacidades humanas son los eventos fortuitos o los accidentes. Y bueno, estos pueden presentarse en cualquier etapa de la vida humana y transformar radicalmente nuestras capacidades. Y finalmente, el ciclo natural de la vida. Y aquí Nussbaum recuerda que el desarrollo de las capacidades humanas puede ser muy limitado en la niñez, pero también puede volver a hacerlo en la vejez, y este es un hecho común a todos. Nussbaum expone que estos tres argumentos, ¿no? En los que se basa el discurso de la igualdad en capacidades y en poderes que se predica de los seres humanos es completamente falso, ¿no? Y tiene unas repercusiones que ella los establece en tres nexos. El primero de estos nexos es el nexo de dignidad y razón. Y este está presente en las teorías contractualistas más tempranas, ¿no? En las cuales se atribuye la dignidad solo a las criaturas de la naturaleza que tienen capacidad para razonar o emitir juicios morales, como lo establecía Kant, ¿no? Y bajo estos argumentos, generalmente se ha pretendido marcar una diferencia entre el hombre como animal racional de las demás especies animales. Sin embargo, Nussbaum recuerda que razonar no es una capacidad de todos los seres humanos, de todas las personas, ¿no? Y que existen otros seres que no tienen conciencia propia, y este hecho es directamente excluyente de las personas con deficiencias mentales, ¿no? Esta es una condición comúnmente desconocida por muchos teóricos contractualistas, quienes en lugar de tomarlos a estos como personas, ¿no? han creado una especie de subcategoría en la que las denomina como subpersonas, y de esta forma lo que se legitima es limitar, ¿no? el derecho de estas personas a una vida digna. Asimismo, Nussbaum expresa que bajo este argumento se deslegitima cualquier deber de justicia o respeto para con los animales, como si la ausencia de racionalidad, ¿no? se tradujera directamente en la incapacidad para sentir dolor o temor o miedo, ¿no? Ahora que este nexo también trae otros inconvenientes, ¿no? Menciona la autora que no existe algo como la racionalidad total y permanente, ya que la racionalidad puede presentarse de diversas formas, niveles y hasta en lapsos. Como es el caso de las personas que poseen un leve grado de síndrome de Down, o en los trastornos del desarrollo como el Asperger, o del espectro como el autismo, ¿no? Y estas limitaciones, si bien conllevan una reducción de la capacidad para razonar, no la elimina por completo. Otro de los nexos que son contrarios a la dignidad es el de la capacidad productiva, ¿no? Y en esta tesis respalda la atribución de dignidad a las personas en virtud de su potencial productivo y de su capacidad para contribuir al bienestar de la sociedad. Aquí la autora menciona que esta situación afecta directamente a las personas con deficiencias físicas, pero también se extiende a las mujeres, a los niños y a los ancianos, quienes también pueden ser pueden ser considerados como improductivos, ¿no? Estos en conjunto, también lo menciona Nussbaum en su libro, pueden llegar a ser considerados como cargas sociales, ¿no? Y este es un reflejo
de la manipulación que la economía ha llegado a ejercer sobre los principios de la justicia en las sociedades más liberales, donde los privilegios casi siempre favorecen a los más productivos, ¿no? Y los que no tienen esa capacidad de producción, pues son relegados. Y el último nexo es el de dignidad y ciudadanía, que es el que directamente importa al objetivo de esta presentación, y es el caso que involucra a los ciudadanos extranjeros, ¿no? Pero este envuelve un argumento especial. Aunque estos reúnen los requisitos que ya mencionamos, como es la capacidad para razonar o la capacidad productiva, estos asimismo siguen siendo excluidos de la sociedad política, ¿no? Y aquí Nussbaum nos explica que convergen dos argumentos bien importantes. El primero de ellos es el de la igualdad, pero en su aspecto de identidad cultural. Aunque este es un argumento que tiene muy poca fuerza teniendo en cuenta el auge de las sociedades multiculturales y el fenómeno de la globalización, sí que puede presentarse y tiene cierto peso todavía, especialmente cuando hablamos de la discriminación religiosa, ¿no? Y Occidente en ese sentido, pues lo vemos que está muy presente ahora mismo en Francia, por ejemplo, de la exclusión que tienen las personas que son musulmanas y de la fe, de la fe musulmana, ¿no? Pero realmente explica Nussbaum que el argumento con mayor peso de la discriminación que sufren los extranjeros está en el factor de contribución previa, que en términos similares a la exclusión que sufren las personas con deficiencias físicas o mentales debido a su poca o nula capacidad de contribución, ¿no? Los extranjeros son excluidos, pues estos no han contribuido previamente al fortalecimiento de la sociedad, ¿no? Y de tal forma son vistos como agentes que buscan beneficiarse de la sociedad sin tener el mérito suficiente, ¿no? Y en este punto, Nussbaum identifica cómo el contractualismo ha edificado un concepto de dignidad humana limitado al territorio nacional y lo menciona ella, como si la dignidad humana se extinguiera en las fronteras, ¿no? Y yo supongo que de esta afirmación proviene el título de su libro, Las fronteras de la justicia. Pero recordemos también que aparte de rechazar la idea de igualdad aproximada, Nussbaum también se opone a asumir que el beneficio mutuo o ventaja común sea el fundamento del pacto político, ¿no? Para ella esto es moralmente inaceptable, pues quiere decir que en la sociedad política está fundada no en sentimientos de benevolencia y altruismo, lo cual sería lo ideal, sino que está fundada desde el egoísmo y el interés individual, ya que el beneficio común exige de sus participantes una contribución para mantener el bienestar social y en esa medida tener vía libre a los beneficios que proporciona la sociedad, ¿no? Que en otras palabras lo traduce a que en nuestros ordenamientos, para recibir un beneficio, primero tenemos que aportar. Pero ¿qué pasa con aquellos participantes que no tienen nada para ofrecernos, ¿no? O que si tienen la posibilidad no lo han hecho previamente? Entonces, dice Nussbaum, son excluidos de la justicia. Y de esta forma, ¿no? Nussbaum nos establece el problema de la sociedad occidental actual, de los principios de la justicia, que se han forjado a partir de estos barrotes del contractualismo. Pero, ¿qué hacer para solucionar este problema? Porque ahí vamos al tema de que Nussbaum también nos ofrece una guía para solucionar, para superar esta situación. Pues bien, la autora propone que las bases de la teoría de la justicia deben ser reacondicionadas o
reenfocadas, ¿no? Que de tal forma que resulten compatibles con la dignidad humana. A esta transformación o cambio de enfoque, Nussbaum lo denomina como el enfoque de las capacidades, que es, creería yo, que su concepto más célebre de toda su teoría, que, por cierto, estos días estuve averiguando un poco de su biografía, y Nussbaum es la filósofa americana más premiada en la historia de los Estados Unidos, y su teoría acerca de los derechos, de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad en los últimos años en la sociedad, bueno, en la sociedad occidental ha tenido un gran impacto, y que creo que incluso aquí en Europa, en España, ya ha sido reconocida con el premio de Príncipe de Asturias, cuando se denominaba Príncipe de Asturias. Pero bueno, aquí me gustaría hacer una precisión, porque si bien Nussbaum al inicio de su obra nos menciona que en sus argumentos podemos encontrar ideas para extender los principios de la justicia a todos los seres humanos, incluso a los animales, ¿no? Que ella menciona, a las personas con deficiencias, a los animales, a los extranjeros, pero lo cierto es que ella se enfoca demasiado en las personas con deficiencias físicas y mentales, ¿no? Y lo cual le ha valido serias críticas. Yo creo que la mayoría de sus críticas se basa en esto, porque ella menciona que se enfoca en los tres grupos, pero realmente se concentra en las personas con discapacidades físicas y mentales. Pero también es cierto que desde ese aspecto, ella establece una serie de paralelismos en los que, bajo los mismos argumentos de las personas con discapacidades físicas y mentales, ¿no? Esos mismos argumentos se pueden utilizar en las dos categorías de los animales y los extranjeros para extenderles los principios de la justicia, ¿no? Porque poseen grandes coincidencias. Pues bien, el enfoque de las capacidades sostiene que la justicia no debe estar centrada en el acceso o distribución equitativa de bienes materiales, sino en las capacidades humanas. En un nivel de suficiencia, que veremos más adelante, ¿no? Y las razones de esto es que una distribución igualitaria en recursos, dadas las desventajas que ciertos agentes poseen, no contribuiría a ubicar a estos en una posición de igualdad, ¿no? Por el contrario, seguiría reproduciendo ese status quo de los más fuertes, de los capaces y de los productivos, ¿no? Y es que para la autora, ella menciona que uno de los errores de la teoría del contrato social es que parece haber sido elaborada para favorecer al hombre blanco, propietario, heterosexual, capaz y bueno, en adelante, ¿no? Pero que es excluyente de estas personas o de estos seres, de estos agentes que no poseen esas características, ¿no? Y ella es partidaria de involucrarlos. Pero para esto expone que la justicia primero debe eliminar o reducir las barreras que estos agentes encuentran en la sociedad, ¿no? Y para ello pone como de ejemplo que se deben desarrollar, ¿no? O deben establecer una amplia gama de accesos en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, las rampas para las personas que poseen algún tipo de discapacidad física, o en el acceso a la formación y la educación, ¿no? De la escritura en braille o del lenguaje de señas en las universidades, o en la educación, en la atención psicológica y psiquiátrica de las personas, ¿no? Ella menciona, por ejemplo, que condiciones como la epilepsia hasta hace unos 50 años o un poco más eran consideradas no como enfermedades, sino como aberraciones de la naturaleza, ¿no? Y toma mucho de Foucault en este aspecto, ¿no? Y que esta situación llevaba a que estas personas fueran no solo excluidas de la sociedad, sino que eran tratadas como objetos de experimentación de muchos
procedimientos, ¿no? Pero también ella establece que ese acceso debe facilitarse, por ejemplo, para las oportunidades laborales y la participación política, deben establecerse medidas o acciones de discriminación positiva, como lo que son las leyes de cuotas o la paridad de género, que lo vemos ahora en estos últimos años más presente que nunca, y vemos como también, digamos que el impacto de su trabajo lo vemos reflejado cada día más. En España yo lo veo muchísimo en cuanto al acceso al espacio público que tienen las personas con limitaciones físicas. Es algo que aquí en España está muy presente y que no lo he visto mucho en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y según el enfoque de las capacidades, según afirma Nussbaum, esto permitirá en muchos casos transformar las realidades de estas personas, ¿no?, en seres valiosos para el contrato social, para la sociedad política. Una frase de Hannah Arendt que dice, no nacemos iguales, nos volvemos iguales. Y creo que alguien estaba hablando. Ok, pero bueno, si esto no fuera posible, ¿no? Si esta definición de Hannah Arendt, este término de que si no nacemos iguales, nos volvemos iguales, pero si esto no fuese posible, establece Nussbaum, porque existen discapacidades que son tan fuertes, ¿no?, que no se pueden corregir, en este caso sí que nos sobreviene una estrategia, ¿no?, para al menos garantizarles a estos seres una existencia digna. Y aquí ella establece que hay una política de asistencia que es total, económica y médica, ¿no? Y en este punto, Nussbaum desarrolla otro concepto clave en su obra, que es el de la teoría del bien, ¿no?, que es se refiere a la construcción de una política de la justicia liberal y decente, ¿no?, que a la cual se llega mediante el enfoque de las capacidades. Y aquí nos recuerda, que esto me parece muy, muy interesante, nos recuerda que el liberalismo, como teoría política, además de ir en contra del feudalismo, de la esclavitud, de las discriminaciones, de los beneficios inmerecidos, ¿no?, de toda esta idea del liberalismo que nace a partir de la Revolución Francesa, ¿no?, con la Ilustración, ¿no? Aparte de esto, menciona Nussbaum que el liberalismo debe asegurarse que las personas sean ubicadas en una posición de igualdad en la sociedad, para que éstas sean realmente libres, ¿no? Y esto daría cuenta a una genuina teoría de la liberal, ¿no?, en la que todos tengan, y ahí lo enfoca ya, una igual libertad de acceso a las oportunidades, ¿no? Y si no es así, ¿no?, de lo contrario, sería otra teoría más opresora, ¿no? Advierte Nussbaum que este es un aspecto que usualmente olvidan las posturas simpatizantes de la idea del Estado cero, de la no intervención del Estado o de los llamados liberales libertarios, ¿no? Ahora que ese es un concepto, un tema que está muy, muy, muy presente con el presidente de Argentina, el actual presidente de Argentina, ¿no? Pero nos menciona que una teoría del bien es distinta. Aquí los fines de la justicia, ¿no?, son la benevolencia y el altruismo, y estos dos conceptos los desarrolla casi que en cada una de las páginas de su libro, ¿no?, y establece que el eje central de la justicia deben ser los seres humanos, todos por igual, ¿no?, desde el más joven hasta el más anciano, independiente de su potencial productivo o habilidades físicas o mentales. Pues se entiende que estas características son, por una parte, inmerecidas, ¿no?, y por otra es que son transitorias en la vida, ¿no? Vamos a ver un poco más de eso más adelante, ¿no? No obstante, el valor de la persona humana es igual siempre y es permanente desde el nacimiento hasta su muerte.
Y es en este único sentido que podríamos hablar de una verdadera igualdad, ¿no? Establece que la única igualdad entre seres humanos es del igual valor moral atribuible a todos, ¿no? Del cual pues emerge su concepto de principio de la igualdad. Luego, claro está, el único nexo que sí es compatible con la dignidad es el de igualdad, ¿no? Y en este punto, Nussbaum se va al siglo XVI y toma un concepto de Hugo Grocio que establece que la mejor fórmula para establecer quién es digno, a quién se le atribuye dignidad es a cualquier hijo de padres humanos, sino que esa es la fórmula para llegar a ese punto, ¿no? En cuanto a este concepto de dignidad, Nussbaum adopta una posición bien influenciada por las teorías de Kant y Aristóteles. De Kant, por ejemplo, toma que el ser humano es siempre un fin y no un medio, ¿no? Y de Aristóteles alimenta su concepto de dignidad a partir de que el ser humano es irreductiblemente social y político, ¿no? Y estas dos características, estos dos atributos, tienen consecuencias bien importantes para la justicia, ¿no? Primero, establece que el reconocimiento de cada persona como el fin y no como el medio implica que los derechos humanos son la garantía de una vida digna, ¿no? Por tanto, los derechos humanos deben ser entendidos como una cuestión prepolítica, ¿no? Es decir, que existen antes de la conformación del Estado, por lo cual el Estado es una creación que viene a satisfacer los derechos humanos, ¿no? El segundo, el carácter social y político, que es el aspecto que toma de Aristóteles, dice que lleva implícito que la búsqueda del bienestar de los demás, ¿no?, debe impulsarnos a asumir las necesidades de los otros como si fueran nuestras, ¿no? Por ello, la autora insiste en que la justicia debe ser irremediablemente altruista y desinteresada. Nussbaum nos explica que la benevolencia debemos entenderla como señalaba Kant, es decir, como ese amor a la humanidad, el amor universal a la humanidad, pero establece Kant, ¿no?, que el amor no es una cuestión egoísta, ni es una cuestión estética, no es un sentimiento que se da a mi favor, sino a favor de los demás, ¿no? Y que se da sin esperar nada a cambio. Y es que menciona Kant en una de sus obras que amar es en sí mismo un acto de benevolencia. Y en este sentido se establecen dos deberes. Uno negativo, que es el de no dañar, por supuesto, de no utilizar a otras personas para mis fines, ¿no? Y otro positivo, que es el de respetar a la humanidad del otro, ¿no? Ya que Kant menciona, ¿no?, que la dignidad es inajenable. Y de aquí una de sus frases más célebres, que a mí siempre la tengo guardada, y es que Kant menciona, lo que tiene dignidad no tiene precio. Y es de precisar que Nussbaum, como ya lo vemos, es sumamente seguidora de los deberes de la teoría que plantea Kant, ¿no? Y acepta su máxima de benevolencia humana que establece, ¿no?, que se traduce en este mandamiento súper conocido que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero que sin caer en ningún dogma religioso o a doctrina particular, ¿no? Es que es una sentencia que puede ser utilizada para formar parte de cualquier legislación universal. Y bueno,
a partir de este enfoque, de estos parámetros que toma Nussbaum para establecer su teoría del bien, ¿no? Nussbaum expone una serie de reflexiones muy valiosas y que creo que aquí nos centramos un poco más en el tema que nos compete precisamente, ¿no? Sobre cómo deberíamos de concebir la justicia y lo conveniente que sería para la humanidad adoptar unos principios bajo estas características, ¿no? Pero estas reflexiones, hemos estado hablando hasta el momento del contrato social, ¿no? Pero entonces estas reflexiones ya Nussbaum las extiende, ya no dentro de las fronteras, ya no vamos a hablar de un contrato social, sino que vamos a hablar de un contrato global. Si en el contrato social hablábamos de los agentes como personas, ahora en el contrato global vamos a hablar de los agentes como estados. Nussbaum en su obra lo llama contrato global, también lo llama contrato de segundo nivel, que era como lo llamaba Rawls, que, bueno, la teoría de Nussbaum va muy a la par de Rawls en su derecho de gentes, ¿no? Y bueno, para ello, para hacer para entender cómo podemos utilizar estos términos, estos conceptos y extenderlos al contrato global, ¿no? Nussbaum establece una serie de ejemplos a modo de paralelismos, ¿no? Desde las personas y sus capacidades a los estados y sus recursos y sus poderes, ¿no? Por ejemplo, menciona que una teoría del bien debería interesarnos a todos por igual, incluidos personas y estados, pues lleva implícito el reconocimiento de la fragilidad humana y de la fragilidad de los estados también. Aquí menciona, ¿no?, que hasta el hombre más fuerte y capaz no es consciente de que no está exento de sufrir un accidente que le genere una invalidez, no, ni mucho menos está exento de sufrir los estragos de la edad, ¿no? Y ese paralelismo, ¿no?, este imaginario elevado al nivel del contrato global, nos permitiría suponer que un Estado, ¿no?, hasta el Estado más fuerte, es consciente de que una crisis económica, que las guerras, una crisis política o incluso los desastres naturales, ¿no?, pueden presentarse en un Estado y cambiar radicalmente esa situación, esa posición de poder, ¿no?, convirtiendo a sus habitantes en pobres o en inmigrantes o en solicitantes de asilo, ¿no? Y a mí en este punto se me ocurre, por ejemplo, llevando esto a nuestra realidad, estados como Venezuela o como Argentina, que en su momento fueron estados muy poderosos y en Sudamérica, en Latinoamérica, fueron las economías más pudientes, y hoy en día es un panorama completamente extremo. Son los dos países que más, con poblaciones de inmigrantes más elevadas, ¿no? Y aquí Nussbaum nos menciona que no existen estados autosuficientes, o incluso nos menciona que no existen personas con poderes mágicos o con capacidades inagotables, ¿no? Si practicáramos esa idea nietzscheana de la autosuficiencia, menciona, estaríamos condenados al fracaso masivo. Y otro paralelo, pero ya que plantea Nussbaum, de asumir el beneficio mutuo como el fin del contrato global, es que los países pobres, ¿no?, terminarían ocupando el papel que las personas con deficiencias no representan en el contrato social, ¿no? Es decir, serían, en una negociación global, los países pobres serían relegados y sometidos a obedecer reglas en las cuales no tendrán la posibilidad de participar en su formulación, pero es que además tampoco tendrán la posibilidad de cumplir con todos los compromisos que de eso se deriva. Y nuevamente Nussbaum nos establece, nos pone el ejemplo de que en la ONU prácticamente pasa lo mismo, con los países pobres que están relegados, con el veto que tienen los países más ricos. Entonces,
dice que en este sentido, ¿no? Tendríamos que una justicia basada en el bienestar mutuo, ¿no? Solo favorecería a esos miembros, a esos estados con mayor poder y capacidad de aportación. Si nos damos cuenta, entonces estaríamos repitiendo la misma problemática en el contrato social, ¿no? O el contrato de primer nivel que en el contrato de segundo nivel, ¿no? Menciona ella, en el contrato global terminarían sobrando los países pobres, ¿no? Y aquí ella retoma, bueno, cita a Hume, que en su Tratado de la Naturaleza, Hume menciona, ¿no? Que los hombres preferirían no pactar con otros más débiles que ellos, pues simplemente podría dominarles como domina a los animales, ¿no? Bueno, y luego de esto, Nussbaum se centra en abordar los temas de los deberes y las responsabilidades, que es el segundo interrogante que planteé al inicio, ¿no? Pregunta que desde el contrato social, ¿qué serían las personas si no las involucramos con nuestros principios de la justicia, ¿no? Y entonces ese paralelismo nuevamente lo establece en el contrato global y pregunta, ¿no? ¿Qué será de los países pobres y de sus habitantes si lo seguimos ignorando o si no extendemos nuestros principios de la justicia con estos, ¿no? Y es inevitable que estos cuestionamientos no traspasen, no cuestionen lo más íntimo de nuestros deberes para con los demás, ¿no? Desde el deber de ayuda institucional hasta el individual, que son dos cuestiones que se debaten mucho en cuanto a los deberes de la justicia, ¿no? Otro punto que es muy, muy interesante, a mi parecer, es que Nussbaum aborda en sus reflexiones temas como la responsabilidad y la culpa, ¿no? Y cuál es el impacto que estas cuestiones poseen en los deberes que tenemos para con los demás. Menciona que la justicia nos ha llevado a asumir que siempre que tengamos culpa o responsabilidad en las condiciones de vida de los demás, estamos llamados a reparar estas condiciones o a mejorarlas. Pero nada se nos dice de aquellas situaciones donde no existe un responsable directo, donde no tenemos un culpable, como puede ser el caso de una persona que nace con cuadriplegia, ¿verdad? Los que no existe un responsable, de otra persona que nace en un país sumamente pobre y violento. Ahí no hay ciertamente una responsabilidad directa en esos hechos. Pero, entonces, ¿qué pasa? Si no, pregunta ella, si no tenemos responsabilidad directa en esos hechos, entonces debemos actuar como si no nos importara y dejar que estas personas sean condenadas a vivir una vida llena de sufrimientos y necesidades insatisfechas, ¿no? O puede ser que una situación emergida al azar, ¿no? A la suerte, a los accidentes, nos liberen de una obligación moral de ayudar. Pues Nussbaum responde a esto diciendo que no, que una posición similar sería moralmente incorrecta, ¿no? Pero no obstante es como actualmente funcionan las democracias liberales, ¿no? Que cierran sus puertas, que se niegan a una demanda de ayuda y de solidaridad de los países pobres, ¿no? Pero menciona Nussbaum, ¿no? Que justamente las democracias liberales insisten en llamarse, ¿no? En denominarse como sistemas justos, democráticos y liberales, cuando realmente no lo son, o son muy limitadas, ¿no? Hasta a su territorio. Y bueno, si bien en esta obra Nussbaum no se adentra mucho en la cuestión de cómo debe ser la ayuda que debemos dar a los extranjeros y a los países pobres, ¿no? Como sí lo hace con las personas con deficiencias físicas y mentales, ¿no? Con toda esta gama de accesos que ya vimos en el espacio público, ¿no? Nussbaum menciona, por ejemplo, que
no establece directamente si debemos dar vía libre a una entrada indiscriminada de extranjeros, ¿no? O si debemos directamente aportar económicamente, institucionalmente a los estados, o intervenir militarmente en los estados que poseen unas dictaduras militares, ¿no? Sí nos dice lo suficiente para entender que el deber de ayuda va más allá que una asistencia institucional, como lo sostiene Rawls en su Derecho de Gentes, ¿no? Que para él cada estado es autosuficiente para dar respuesta a sus inconvenientes y que lo único a lo que debe limitarse los demás estados es una ayuda institucional, ¿no? No, Nussbaum concibe que el deber de ayuda comprende un poco de todo, desde la ayuda institucional, desde la ayuda económica, desde la humanitaria frente a las solicitudes de refugio, ¿no? Y aunque ella tiene sus reservas con dar vía libre a una entrada indiscriminada de extranjeros, ¿no? Como sí lo sostenía Kant, por ejemplo, con su derecho de movilidad universal, ¿no? Ella establece que dar una política de fronteras abiertas puede traer más inconvenientes que soluciones. Menciona aquí los conflictos interculturales, el terrorismo, pero también establece que dar vía libre a la movilidad podría tener serias consecuencias en el impacto global, con las situaciones superpobladas que se generarían, los recursos humanos. Bueno, lo que sí nos deja claro Nussbaum, y este es un tema en el cual yo tampoco tengo una opinión firme, es que ella rechaza textualmente las intervenciones militares en países extranjeros. ¿No? Incluso cuando un gobernante es tirano y opresor de su propio pueblo, ella menciona que esta es una situación que puede ser malinterpretada por los demás estados y dar vía libre a una política internacional de intervenciones militares imparable, ¿no? En este sentido, Nussbaum es más partidaria de promover en los estados un derecho a no migrar, ¿no? Sobre un derecho a migrar, que son dos conceptos que son muy parecidos, pero que son totalmente diferentes. Cuando hablamos de un derecho a no emigrar, no quiere decir que los estados deben hacer todo lo posible para que sus habitantes no tengan la necesidad de salir de su país, ¿no? Pero para este fin resulta sumamente importante e indispensable la cooperación internacional, ¿no? De otro modo, establece ella, será imposible, porque hay ciertos estados que no poseen los recursos suficientes o no poseen la capacidad institucional para dar solución a todas sus demandas, a todas sus necesidades, ¿no? Ahora que el mayor de los inconvenientes, ¿no? Es que en el escenario político internacional, ¿no? El mayor inconveniente actual es que ninguna de estas opciones está contemplada como una posibilidad. Es decir, ni los estados dan vía libre a un derecho a emigrar, ¿no? Ni los estados tienen establecido unos deberes de cooperación internacional serios, ¿no? Hablamos aquí más bien de unos deberes de caridad que los países ricos tienen con los pobres, pero no hay un deber constituido como tal, ¿no? De redistribución global, ¿no? Y ante esta ausencia de justicia global, menciona Nussbaum, que hay millones de personas en el mundo a las que no les ha quedado otra opción más que tomar justicia por sus propias manos, no entrando a los países, permaneciendo honestos sin el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Y enfrentándose así a todos los peligros que eso representa y bueno, las muertes, las catástrofes que vemos casi que semanalmente en la televisión, ¿no? Nussbaum expone que todo esto justifica un cambio en nuestros principios de la justicia, ¿no? Dice ella, deben ser reacondicionados bajo una teoría de la justicia, una teoría del bien, ¿no? Que repare estas condiciones,
¿no? Y debe hacerlo. Aquí hay unas reflexiones que son muy kantianas, que a mí me gustan mucho, debo decirlo, en cuanto a cómo se establecen, es que unos deberes de la justicia, ¿no?, son inmensamente beneficiosos para la humanidad, ¿no? Y es esa garantía que poseen todos los seres humanos de vivir una vida digna, independiente de cualquier escenario que pueda comprometer nuestras capacidades, ¿no?, la capacidad de los estados también, ¿no? Y aclara que si bien la justicia puede parecernos una tarea muy difícil de conseguir, ¿no? Esto es tan solo una especie de barrera mental y política, ¿no?, producto de esa deformada instrumentalización que se ha realizado sobre la política, ¿no?, en favor de la economía, ¿no?, de los más fuertes o de los más capaces, ¿no? Y en este punto, Nussbaum precisa que la justicia es buena para todos, pero no siempre se refleja en el desarrollo económico. Pero es que, retoma, es el desarrollo humano el que debería de importarnos, ¿no?, antes que cualquier otro aspecto. Y aquí Nussbaum rescata algunos conceptos, por ejemplo, de la Ilustración, en cuanto a la educación en sentimientos, que es un concepto que se planteó especialmente Rousseau, lo trabajó mucho, y en su obra Emilio, ¿no?, que nos ofrece una reflexión muy valiosa y optimista sobre cómo incentivar una teoría del bien, ¿no? Expresa que así como se nos ha infundido sentimientos de desinterés, ¿no?, por el sufrimiento ajeno, también bajo una correcta instrucción es posible superar esa visión sesgada de la justicia y los derechos humanos, ¿no? Y menciona Nussbaum que entonces, ¿no?, bajo una correcta instrucción, entenderíamos mejor que la construcción de una política debería ser benevolente, debería estar focalizada en fortalecer los lazos de comprensión y de respeto por los seres humanos, ¿no?, sus necesidades y sus vidas. Y bueno, y aquí termino con la siguiente frase, que es una con la que ella termina, cierra su libro, que me parece sumamente inspiradora, y menciona: la humanidad tiene una obligación colectiva de encontrar las formas de vivir y cooperar para que los seres humanos puedan llevar unas vidas decentes. Yo creo que esta reflexión, ¿no?, nos lleva al fondo de lo que debería ser la construcción de una política justa, ¿no? Y aquí hablamos desde el contrato social con las personas que son excluidas, al contrato global con los estados que son excluidos al mismo tiempo. Y bueno, esto es en lo que actualmente trabajo y me parecería interesantísimo escuchar las opiniones. Gracias. Bueno, pues excelente. Me ha parecido muy interesante. Lástima que en el vídeo solo os haya aparecido la presentación y no os ha aparecido tú, pero bueno. No se ha movido la presentación todo el rato, os ha aparecido eso. Bueno. Bien, como es tradicional en el taller, vamos a abrir un turno abierto de palabras por si alguien tiene alguna intervención, alguien quiere hablar. Bueno, ¿quién de los dos habla primero? Dale. Pero si puedes venir aquí, Ok. para que salgas en el vídeo. Excelente. Bien, y luego va el siguiente. ¿Aquí salgo en el vídeo? Ahí, sí. Bueno, mi pregunta es precisa, que, o sea, de tu estudio de Nussbaum, ¿a ti te parece que en las teorías como también difundidas, como que buscan ser teorías de justicia a través del constitucionalismo, ¿te parece que la ciencia constitucional, particularmente la que gira alrededor como de la esfera de lo no decidible y de lo decidible, o sea, que hay una parte rígida de nuestros pactos sociales a los que no podemos acceder o modificar porque implica un riesgo
¿A ti te parece que hay una tensión como con la teoría de Nussbaum o te parece que se pueden complementar como esta idea de el constitucionalismo rígido como forma de proteger, particularmente lo que dice, por ejemplo, que se me hizo muy parecido a lo que mencionas al final, que dice Luigi Ferrajoli que la Constitución y los derechos fundamentales también buscan proteger al más débil porque son la ley del más débil, ¿no? Entonces que la idea de la Constitución como norma dinámica es que cuando hay una vulneración identificada, clara, los derechos humanos de un sector más desprotegido, esta Constitución, esos derechos sí son adaptables como a resolver esa situación. Pero también vemos en contraparte que con base a las lógicas de la economía global y de cómo está estructurado el mundo y cómo se desarrollan las personas con necesidades fácticas, no solo como teóricas o de construcción filosófica, pues sí hay un impedimento a veces en los límites que nuestros pactos tienen para garantizar como este desarrollo de florecimiento, ¿no? Que dice Marta Nussbaum, que es garantizar que todas las personas puedan vivir en mayor medida un florecimiento. Pero bueno, mi pregunta es esa, ¿encuentras compatibilidad o no entre estas como dos formas de ver la justicia? ¿Quieres hablar una vez? Sí. No, Juan, se me olvida. Bueno, pues mira, coincidencialmente tengo que decirlo, que Ferrajoli es otro de mis grandes autores, o sea, de mis favoritos, y este aspecto de la esfera de lo decidible y lo no decidible, lo he estudiado también bastante y me parece súper interesante. Claro, yo creo que ahí hay un choque, ¿no? Ahí hay ciertos inconvenientes frente a los que defienden ese aspecto de lo no decidible y que quieren blindarlo a todo lugar y que mencionan que no se debe tocar, que no se debe reestructurar por el miedo, ¿no? A que si abrimos esa posibilidad de reestructurarlo, pues perdamos más de lo que ya hayamos ganado, ¿no? Es un riesgo, claro, es un riesgo que se corre, pero si tenemos en cuenta, bueno, creo yo, ¿no? Que desde el punto de vista de Nussbaum, ella creería yo que sí estaría, tendría una posición favorable, ¿no? Reestructurar ciertos conceptos de ese constitucionalismo rígido, porque como lo vemos, el constitucionalismo está creado desde la esfera del territorio, ¿no? En los límites del territorio, pero no se extiende mucho a una justicia global. A ver, tal vez puedo ser muy positivo, ¿no? En cuanto a que sí, diría yo estaría a favor de reformar desde la estructura constitucional para hacerla compatible con la esfera global, ¿no? Pero siempre se estaría en riesgo de lograr un decrecimiento de derechos a un crecimiento. Yo creo que ese es un tema que, bueno, no sé, yo no le daría una respuesta fija, pero respondiendo directamente, yo creo que sí hay un conflicto ahí que está sin resolverse y que efectivamente sabes sí está el conflicto y que pero yo consideraría que sí debería de hacerse porque los principios de la justicia son muy, muy territoriales. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Me pareció interesante porque uno son temas que me gusta leer. Particularmente Marta Nussbaum me parece que logró superar muchas de las críticas que le hicieron a Amartya Sen. Por ejemplo, que este concepto de las capacidades como libertades, y me parece que tiene ya una reflexión superior en términos de cómo va también la filosofía política, ¿no? Y quizás también respecto a la pregunta que tenía, que hizo Miguel, creo que es importante diferenciar o entender de qué van las teorías de la justicia.
las teorías de la justicia, como Rawls lo explica en su libro La teoría de la justicia, que es un punto importante de reflexión, en particular todas las reflexiones contemporáneas existen desde la perspectiva de lo que Rawls escribe, el utilitarismo, el comunitarismo, los igualitarismos, todos discuten a Rawls. Entonces Rawls, en la primera parte de su libro La teoría de la justicia, explica de qué va la teoría de la justicia y de qué no va. ¿De qué no va? No va cuando se llega a una intervención de un órgano jurisdiccional. Eso es otra cosa. Lo de la teoría de la justicia y su teoría le explica tácitamente y dice, mi teoría va de cuando algo se tiene que distribuir en una sociedad, ya sea recursos, relaciones o posiciones. O sea, es más una teoría de la justicia social, no tanto como de la intervención de un órgano constitucional o de un órgano jurisdiccional como tal. Entonces, para ahí, la primera pregunta es sencilla. Bueno, quizás no porque ninguna de estas preguntas en términos de filosofía son sencillas o son únicas, ¿no? Vi en tu texto que Martha Nussbaum discute muchas de las ideas principales de Rawls, que no significa que esté en contra de la teoría general de Rawls, sino es una escisión dentro de los igualitarismos y dentro de la teoría de la justicia. Y en particular me llega una duda sobre el altruismo como principio. El altruismo como principio yo lo veo complicado en términos de cómo lo puedes tú meter en una teoría de la justicia pensando en que se tiene que convertir en una regla. Si se convierte en una regla, ¿sigue siendo altruismo? Y yo creo que el altruismo en sí mismo tiene una parte negativa de quien recibe la ayuda y quien la da. O sea, quien la da también tiene creo yo, una perspectiva de superioridad a quien la recibe, ¿no? Entonces, eso de el altruismo sirve realmente dentro de una teoría de la justicia. Y luego también vi que en una parte de tu artículo comentabas que aquí lo tengo, pero así como para no ser rápido. Que también Martha Nussbaum hasta cierto punto acepta las desigualdades. Uh-huh. ¿No? Entonces yo siento que el enfoque de las capacidades está enfocado a eliminar cuestiones básicas como la pobreza, pero no sé si eliminando la pobreza en términos generales disminuye también la desigualdad en términos absolutos. Lo que sí sé es que si hay un aumento en la desigualdad, por más mínima que sea, hay un aumento exponencial en la pobreza. Entonces no sé si este enfoque de las capacidades termina siendo como un cajón desastre de positivo o negativo, porque también puede ser de, bueno, si ya superamos este umbral de la pobreza, pues probablemente ya el siguiente paso va a ser, creo que tú lo comentas, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso a educación terciaria de cualquier tipo. Entonces, más bien quería como que me pudieras ahí platicar un poco más de cuáles son las principales cosas que debate de Rawls, Nussbaum, y sobre este principio, el del altruismo. Yeah. Gracias. Pues sí, Juan, como tú mencionas, incluso este libro está dedicado a Rawls, ¿no? Ella en su introducción menciona que ella no pretende con esto establecer una nueva teoría de la justicia, sino complementar las que ya están, que de hecho les parece poderosas y les parece muy bien elaboradas, ¿no? Pero que aún poseen ciertos límites. Lo cierto es que, a ver, cuando vas leyendo su obra, aunque ella dice que es muy partidaria de las ideas de Rawls, a mí me parece que lo critica fuerte también en algunos aspectos de su derecho de gentes, sobre todo. No, hasta cierto punto yo estaba creyendo, bueno, parece ser contraria incluso. Pero luego sí que cuando trata estos dos temas, por ejemplo, el de las desigualdades y el del altruismo, ahí ya vemos que es muy compatible con Rawls, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al altruismo como principio, ¿no? Y como ley, ¿no? Porque si lo colocamos como ley, entonces no estaríamos hablando propiamente de un altruismo porque lo estamos obligando, lo estamos forzando, ¿no?
pero ella maneja dos conceptos ahí que tal vez ayuden a solucionar esta cuestión. Y es que una es el deber de ayuda individual, que lo establece, y el deber de ayuda institucional. Entonces, tal vez que el deber el altruismo, si lo vemos desde el aspecto individual, pues es más propiamente altruismo, claro está. Pero si lo institucionalizamos, que también es otra de las opciones, de las soluciones que ella plantea, pues bueno, si bien está establecido como obligación, yo creo que habría que verlo más al fondo, ¿no? Del resultado que tienen las acciones, y es que vamos a ayudar tienden a ayudar a superar la pobreza en los países pobres, ayudar a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, si vemos el resultado de las consecuencias de las acciones, pues creería yo que sí, que estamos hablando de un altruismo, ¿no? Político, pero claro, más puramente ella da vía libre a que el altruismo individual debe de fomentarse más. En cuanto al derecho de gentes, Juan Pablo, ¿me recuerdas de qué iba la segunda pregunta? Sobre las críticas de Arrows a su teoría. Ya, sí. Bueno, ya, yo creo que ese es el punto en el que ella es mucho más compatible, el que ya muestra que es compatible con la teoría de Rawls, es que el enfoque de las capacidades de este concepto, ella menciona, no es una teoría que pretende establecerse como teoría de la justicia, ¿no? Para resolver todos los problemas de distribución, de economía, no. Ella lo que busca con esto es superar esos niveles de pobreza que no permiten que una persona tenga una vida digna. Se limitan a que simplemente a todos, por lo menos ese umbral de suficiencia del desarrollo de las capacidades sea solucionado, ¿no? Y que esa sí es una obligación, pero fuera de ello, las desigualdades pueden ser tan grandes, sí, claro, como se puedan presentar. Y me parece a mí que, bueno, cuando lees esta obra, tú dices, Nussbaum es muy optimista, ¿no? Hasta cierta parte podríamos decirlo que es un poco ilusa, ¿no? Tal vez que se pasa de ingenua, de que una política así tan generosa pueda darse y que no se refleje tanto en el desarrollo económico, sino en el humano. Y ese, un poco yo estaba leyendo eso y tenía ahí un choque, pero luego sí que te das cuenta que ella dice, no, o sea, las desigualdades deben estar porque hacen parte de nuestra esfera y incentivan más la ayuda. Establece, por ejemplo, dice, me parece súper interesante, bueno, el de la vivienda no tanto, pero dice ella, que si una persona, que si la justicia requiere... que si una persona requiere una cirugía, ¿no? Una cirugía que es básica para la salud, que la tengan todos, está bien. Eso es correcto, ¿no? Pero que si la justicia desea favorecer a una persona con una cirugía, digámoslo, estética, ¿no? Y esta persona puede tener acceso a una cirugía estética, una vez que todas las personas hayan sido beneficiadas con sus tratamientos de salud. Si una persona es beneficiada con una cirugía estética que no tiene nada que ver con sus capacidades básicas, no le quita, no le resta a su teoría de la justicia, ¿sabes? Porque ya el umbral de suficiencia está satisfecho. Lo mismo pasa con lo de la vivienda. Si a todos aquí en este grupo, el Estado nos garantiza una vivienda, ¿sabes? Con una habitación, un baño, una cocina, con una planta, con lo que sea, y ahí encontramos satisfechas nuestras necesidades. Ella establece que si a fulano la justicia lo favorece con una casa de tres plantas, con lujos, con piscina, con lo que sea, ella dice, eso no es contrario a la dignidad humana, porque la dignidad humana ya estaba satisfecha, ¿no? El umbral que nos permite una vida digna ya está satisfecha. Lo demás son lujos, pero eso es esa apreciación excesiva que las personas damos de los bienes materiales, ¿no? Pero que no impacta en la dignidad humana. Sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo suficiente para vivir bien y el resto
lo que podamos pedir de más o lo que tengamos de más, ya es esa apreciación, ese valor, ese amor que le damos al dinero, a los recursos económicos que nada tienen que ver con la dignidad. No, claro, por supuesto, es un tema que debatible en todos sus aspectos. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Luis Miguel Jaraba. A lo mejor Luis Miguel puede hablar en el micrófono o si no, en el chat la puedes ver. Hola, saludos, ¿se me escucha? Adelante. Saludos, sí. Bueno, te voy a leer la pregunta entonces. Lo que propone Nussbaum es una propuesta ética concreta con pretensiones universalistas, en lo que yo tengo entendido a partir de tu presentación. A mí me parece que si bien esta propuesta puede ser atractiva para quienes defendemos una ideología afín a ella, como el liberalismo igualitario y los derechos humanos, en el panorama político actual parece que hay como una tendencia a desconfiar de las éticas igualitarias y estamos viendo como un volcamiento hacia el individualismo, hacia el libertarismo, y entonces a mí me parece que si bien estas argumentaciones de Nussbaum nos parecen atractivas a nosotros y pueden ayudarnos a guiar nuestra acción, es diferente con las personas que sostienen unos valores éticos distintos. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, el trabajo de Rawls en la teoría de la justicia es muy bueno porque él trata de lograrlo mediante una argumentación apelando a una lógica egoísta, que es una lógica que apela pues al tipo de discurso que suele sostener la gente que tiene estos valores. Tú mencionaste brevemente que Nussbaum dice que ninguno de nosotros tiene sus posiciones o ventajas aseguradas en el tiempo. Entonces yo quisiera ver si tú podrías hablar un poco más acerca de este argumento, si ella lo desarrolla fuertemente de manera que pueda servir para convencer a las audiencias que estoy mencionando y no solo a quienes comparten nuestros valores. Pues sí, esa es la pregunta. Perdón. Luis Miguel Jaraba. Ya, pero si ella, perdón, es que no te escuché bien Sí, pues se puede desarrollar para convencer a las audiencias que son más libertarias, más individualistas, y no solo a nosotros que estamos convencidos por el argumento de Nussbaum. Ya, pero hablabas algo sobre las capacidades, decías que todos tenemos las mismas capacidades o algo así, creo, ¿no? No, estaba hablando de que tú mencionaste brevemente que que nosotros podemos gozar de ciertas ventajas o ciertos privilegios en el tiempo actual, pero que no tenemos esto asegurado. Es una idea que mencionaste brevemente y quería saber si ella habla más de esto, si lo podrías desarrollar, si de pronto eso lo menciona en una parte de su libro en la que esté apelando como a un argumento persuasivo de las categorías así como Rawlsianas, o sea, como del estilo de Rawls. Ya, sí. A ver, ¿qué se me ocurre a mí? En concordancia con lo que mencionábamos con Juan, pues que ella es muy partidaria de las desigualdades también, ¿no? Entonces, ella limita su teoría a la satisfacción, digamos, sí, igualitaria o común de las capacidades básicas. Es decir, ella establece 10 capacidades: vivir, reír, compartir con los animales, desarrollar unas capacidades en un nivel, en un umbral mínimo, lo menciona textualmente, y dice que fuera de esto, ¿no?, todas las desigualdades son permitidas. Y ella, de hecho, bueno, respondiendo así muy como ella lo menciona, dice que esto es muy atractivo para promover en el desarrollo de políticas de distribución global, ¿no? Y menciona que siempre que otras personas puedan tener más, ¿no?, tienen la iniciativa de contribuir a aquellos que no lo tienen. Entonces, menciona ahí el tema de la ayuda institucional o de la ayuda individual, ¿no?, de los impuestos al lujo, de los impuestos a las riquezas, ¿no?, que esto es un tema que también ha desarrollado mucho Rawls también.
¿no? Pero básicamente yo diría que cuando ella sostiene que los lujos y que las desigualdades son permitidas, ¿no? Esto es muy atractivo para fomentar una política de distribución global. Bueno, ahora me gustaría intervenir a mí y como queda poco tiempo voy a hacer todas las preguntas. Tengo 3 preguntas o 3 intervenciones, voy a hacerlas todas juntas. Primero, la visión de Nussbaum. A mí me ha recordado algunas cosas a Los límites del patriotismo, que es una obra que se debate entre cosmopolitismo y patriotismo. Ella hace un primer ensayo diciendo las virtudes del cosmopolitismo. Sobre el tema de las capacidades, algo se ha mencionado, pero digamos el primero que escribió fue Amartya Sen, y una cosa que suele gustar mucho a los alumnos de la vida privada de los filósofos es que Amartya Sen y Martha Nussbaum fueron pareja. Y entonces Nussbaum hizo una teoría de las capacidades mejorando la de Sen, curiosamente. Y entonces, pues bueno, es también discutible. Me interesa mucho que tenga un principio aristotélico, esta noción de capacidades. Y tengo 3 cuestiones. La primera, que tiene que ver con el igualitarismo de la suerte. Pero estos son cosas clásicas, digamos, debates clásicos. Por ejemplo, distinción entre circunstancia y gustos caros, ¿no? Que ahora estamos hablando de los lujos. Gustos caros. Es decir, la rígida diferencia entre circunstancias, incluidos los accidentes, y los gustos caros, que suele hacer el liberalismo igualitario, dentro del multiculturalismo, dentro de la diversidad cultural, no funciona. Quiero decir que cuando hablamos de temas de diversidad cultural, libertad religiosa, acomodo razonable, es decir, una persona que no come, que hace Ramadán, o una persona que decide llevar velo islámico, ¿no? O una persona que... Estos casos, la teoría del liberalismo igualitario los califica de gustos caros, pero no son gustos caros, porque esta gente lo vive de otra manera. Pero claro, igualar las personas con discapacidad a las personas que profesan una religión también tiene sus problemas. Sí. Entonces, ahí está el tema. No es una teoría sensible a la religión y a la cultura. Y esa es mi crítica clásica a estas teorías de las capacidades. La segunda, dignidad y capacidad. Otro tema clásico. Esto también con Peter Singer. Si asociamos la dignidad humana a las capacidades, hay primates que tienen más capacidades que determinados humanos. Con lo cual, deben tener más derechos. Si asociamos los derechos a la dignidad y a las capacidades. A esto le ha valido penas de muerte, o sea, amenazas de muerte a Peter Singer. Y porque defiende los derechos de los primates por encima de los derechos de determinadas personas con discapacidad. Con lo cual, lo que se ha de defender es una potencialidad de tener unas determinadas capacidades, pero no las capacidades en sí mismas. Y el tercer tema, dignidad y ciudadanía, hay ese, que es el punto clave de hoy. Hay una cosa que no me ha quedado muy clara y es la siguiente. Es decir, si yo entiendo bien, el argumento de Nussbaum es que los inmigrantes no contribuyen o no han contribuido a la sociedad y por eso no tienen que tener derechos. Pero es que mi argumento, cuando explico yo estas cosas, digo, pregunto en clase, ¿tienen que tener derechos políticos los inmigrantes? ¿Tienen que tener derecho al voto los inmigrantes? Y digo, porque si uno trabaja en una comunidad desde hace 5 años, 10 años, paga sus impuestos, ¿por qué no va a elegir a las autoridades en esa comunidad? Y ese es un debate. Ese es un debate. Lo que quiero decir es que si los inmigrantes son free riders, lo que yo he entendido de esto es que son polizones, ¿no? Que son free riders, que se aprovechan, reciben los beneficios, pero no reciben los deberes, ¿no? No asumen los deberes. Eso no es así, porque de hecho los inmigrantes son explotados, digamos, porque digamos, su situación económica son más vulnerables, digamos, que el mercado les explota, digamos, por ser ilegales o por lo que sea, el mercado les explota, con lo cual lo de que los inmigrantes son polizones, pues no. Y luego me gusta lo de dignidad y ciudadanía porque si conoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español sobre derechos sociales de los inmigrantes irregulares o de los inmigrantes en general, fuera de la literalidad de la Constitución, que la Constitución dice una cosa, pero eso no se interpreta así.
se interpreta que los derechos basados en la dignidad humana los tienen todos los individuos, incluidos los inmigrantes irregulares, y que los derechos de ciudadanía están reducidos a los ciudadanos, pero los derechos de ciudadanía son los derechos políticos, hablando en términos generales, ¿no? Bueno, eso era mi comentario a Nussbaum. Las tres cuestiones son muy generales, no sé si te sugieren alguna. Ya, sí. Bueno, los dos primeros temas, cuestionamientos, profesor, son muy de debate, me parece a mí. Y yo en ello no tengo una posición definida, debo de decirlo, hablando, ¿no? De qué es circunstancial y qué no, qué es esencial y qué no, ¿no? Para algunos, por ejemplo, puede ser que sea un lujo cierto tipo de conductas o sí, unas conductas por ponerlo así, y para otros, pues podemos verlo como necesidades o extravagancia, ¿no? Entonces, creo que ella menciona, sí, varios puntos, por ejemplo, el derecho a la salud, se centra mucho ahí cuando dice que hay personas que necesitan transfusiones de sangre y hay otras personas que son, que por su religión rechazan estas situaciones, ¿no? Entonces, que la opción debería estar abierta y que cada quien decida de si quiere tomarlo o no, pero que las opciones deben estar puestas en el panorama, en el escenario político, ¿no? Y es un debate que a mí me parece complejo porque ella menciona ahí que debemos de acordar una política común universal, pero ya eso nos establece un conflicto enorme, porque, claro, por ejemplo, para nosotros occidentales, vestir de cierta forma hace parte de nuestra, bueno, o incluso no vestir, puede ser una cuestión que no requiere, que no conlleve grandes cuestionamientos, pero claro, si traducimos esto a una mujer islámica, pues es una cuestión que el uso de su velo ya se traduce en cuestiones muy, muy complejas. Venga, que yo ahí es un tema que me lleva muchísimos conflictos actualmente. Igual, ¿no? Cuando menciona esto de las capacidades, más bien como los dones que tenemos y que si podemos beneficiarnos de ello, ¿no? Que de hecho Rawls menciona creo que en la teoría de la justicia, que las personas que nacen con ciertos dones y que pueden beneficiarse de ellos, tienen la libertad para hacerlo y no sentirse culpabilizados, ¿no? Hablemos aquí, qué sé yo, de un futbolista que puede generar muchísimo dinero con su talento, pero que la sociedad, en algunas corrientes, ¿no? Lo criminalizan por hacer uso de esos dones, ¿no? De los cuales ha llegado por la naturaleza o que los ha trabajado también, ¿no? Yo creo que es un tema que es bastante complejo de definir. Debemos de grabar esos dones, debemos de grabar o hasta cierto punto, como dice él, culpabilizar a estas personas por hacer uso de sus dones, ¿no? La verdad es que, si les soy honesto, no sabría cómo responder esos dos cuestionamientos, no tengo una respuesta clara para ello, ¿no? En cuanto a su tercer comentario de la exclusión que sufren los extranjeros, ¿no? Y del factor de contribución previa, ¿no? Y de las restricciones que ellos tienen en cuanto a sus derechos políticos, sobre todo. Yo creo que aquí Nussbaum solo toma de referencia, pareciera que tomara de referencia, ¿no? Al inmigrante recién llegado, ¿no? Al que llega y entonces dice es que no debe de verse beneficiado porque no ha contribuido previamente. Pero lo cierto es que muchos inmigrantes, también una buena porción, llevan viviendo muchísimo tiempo, son irregulares, trabajan,
saben, contribuyen a la sociedad de una u otra forma. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos pagan impuestos, en Europa creo que no, los inmigrantes irregulares, pero sí que de alguna forma están inmersos en la sociedad política, ¿no? Y aún así se les restringe los derechos. Yo creo que ahí encontramos una cuestión que Nussbaum no ha previsto, ¿no? Es que ella parece ser que toma estas limitaciones y las justifica en cierto punto, pero como si fuese el inmigrante recién llegado, pero no aquel que lleva tiempos ahí. En cuanto a la restricción de los derechos políticos, voy a responder como tomando muy en cuenta su obra, y es que ella dice que el inmigrante que no se ha asimilado a la sociedad puede llevar a la transformación de la sociedad, ¿no? y crear más conflictos sobre la misma. Y a ver, tal vez en esta cuestión diga algo que puede ser muy controversial, ¿no? Ella menciona en ese libro, toma de ejemplo a la población islámica, y ella dice, cuando los islámicos, la población islámica en Europa, reclama mucha tolerancia y aceptación, pero es algo que ellos no dan, no ofrecen. Quieren que transformemos nuestra forma de vida y pretenden, digamos, de alguna forma transformar la sociedad política occidental, pero si nos damos cuenta, cuando una persona occidental va a un país islámico, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a su sociedad supremamente cerrada y esto, ¿no? Y entonces ahí hay como un debate de pedimos tolerancia, pero no la damos, y es una cuestión compleja. Qué interesante. Bueno, esto me ha recordado El reto hispano de Huntington y luego otra obra de Nussbaum, de La nueva intolerancia religiosa, donde hace una comparación. Es el único libro de Nussbaum que no me gusta tanto, porque Nussbaum, creo que su tesis doctoral fue sobre la objeción de conciencia y sobre la libertad de pensamiento, y luego escribió un librito sobre la nueva intolerancia religiosa, comparando cómo es el secularismo en Estados Unidos y en Europa. Más bien diciendo que en Estados Unidos entendían mejor el secularismo que en Europa. Y no sé si estoy de acuerdo. O sea, en Estados Unidos se vive la religión de una manera distinta que en Europa. Eso es cierto. Pero digamos que hacía un pensamiento parecido a lo que comentas, ¿no? Bueno, tenemos 2 o 3 minutos. Si alguien quiere hacer una última pregunta, y si no, concluimos. Bien, pues ha sido, creo, una sesión muy interesante. Damos las gracias al ponente, Wilmer López. Y nos emplazamos para la próxima sesión, que será el 14 de diciembre, con Luis Efrén Ríos Vega, que nos hablará de la justicia abierta. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.